del día de hoy, 14 de diciembre de 2023. Si va a darle lectura al orden del día. Orden del día de la reunión que ha de realizar la Comisión de Presupuesto para el día 14 de diciembre de 2023. Punto número 1, verificación del quórum. Punto 2, aprobación del orden del día. Punto 3, lectura de correspondencia. Punto 4, consideración de actas. Punto 5, consideración de traslados de partidas y créditos adicionales. Ministerio de Educación le corresponden traslados de partidas que hacen un total de 11.063.200. El Ministerio de Salud son 3 traslados de partidas que hacen un total de 5.940.617. La Caja de Seguro Social, un traslado de partida por un monto de 24.582.938. Ministerio de Instituto de Mercadeo Agropecuario, la resolución número 127 del 21 de noviembre de 2023 por un monto de 29 millones. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, un traslado de partida por un monto de 1.219.871. Y el Ministerio de Ambiente y CONADES, que son 2 traslados de partida por un monto de 12.865.965. Punto 6, lo que propongan los honorables diputados. Benicio Robinson, presidente. ¿Aprueban el orden del día? Ha sido aprobado. Queda adoptado. Siguiente punto, señora secretaria. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia? No tengo correspondencia. No habiendo correspondencia, siguiente punto en el orden del día. Punto 5, consideración de traslado de partidas y créditos adicionales. Le hace de la Educación. cortesía. Recibimos al Ministerio de Educación, le ofrecemos cortesía de sala a su excelencia Maruja Gorday de Villalobos, ministra, a su excelencia Ricardo Sánchez, viceministro, al ingeniero Pedro Urriola, director de Recursos Humanos, a la ingeniera Fanny Solís, directora de Ingeniería y Arquitectura, a la profesora Yariela García, directora nacional de Administración, y a la licenciada Biel Catuñón, directora nacional de Finanzas. Vamos a darle entonces los micrófonos a su excelencia Maruja Gorday de Villalobos, que en el día de hoy pues la comisión ha hecho una excepción a venir, ya que son traslados que es para pago de educadores y la vigencia fiscal prácticamente está siendo finalizada. Hemos querido exhortar y todos los diputados de las diferentes bancadas pues han hecho presencia para honrar estos compromisos del Ministerio de Educación. Así que, señora ministra, tiene los micrófonos. El tercer traslado 0700022013 está vinculado a atender pagos del presupuesto de inversión por un monto de 2.356.191 balboas relacionados a el 10% del retenido IPT Colón por el monto de 1.300.998,94. La cuenta 26 del Colegio Anastasia Mitre de Colón, son 3 cuentas Anastasia Mitre, para ir cancelando los avances y poder tener el centro educativo para inicio del año lectivo. La primera por 312.638, la segunda por 255.639,39, la tercera por 65.725,66 y la cuarta por, la cuarta por 116.041,23 a favor de la empresa Construcciones y Mantenimientos Generales. Igualmente, en ese tercer traslado, la cuenta 12 del acumulado, el 64% de los centros educativos Palmar Abajo, Machuca, Cutevilla, Toabre Abajo, San Juan de Limón, ubicados en el distrito de La Pintada, por la empresa Consorcio Piedras Gordas por el monto de 305.144,59. El cuarto traslado para reforzar partidas para atender la cuenta 10 del contrato de los centros educativos Alto de Coco, Boca de Tucúe, Boca de Tulú, Cuteba, Manuel Jaén Rodríguez, ubicados en la provincia de Coclé, Consorcio Piedras Gordas, por el monto de
1.375.540 balboas. El quinto traslado, el 0700-22029, para reforzar las partidas con el fin de atender pago de gestiones de cobros, prácticamente todas del año lectivo 2022, por el monto de 1.441.987 balboas. Y procedo a enumerar. Consorcio KIS, 413.743,19, Centro Educativo Río Auyama, ubicado en la provincia de Bocas del Toro. Constructora Confuturo, por el monto de 354.064,62, Centro Educativo José Nadal Silva, ubicado en la provincia de Coclé. Constructora Ruquiza, 467.831, para el contrato del 62% de avance, Escuela La Primavera, ubicada en la provincia de Veraguas, y solicitud muy especial de parte de la comunidad educativa. La empresa constructora Metropolitana de Proyectos, por el monto de 273.727,68, para el contrato del Colegio Desmond Bayan y Elisa Viuda de Garrido, ubicado en la provincia de Colón, ya casi con un 57% de avance. Y el último traslado, señores diputados, el número 6, el 0700022070, para reforzar la partida para atender el contrato del centro educativo, el 10% del retenido del contrato del Centro Educativo Nuevo Emperador, constructora Riga Service, por el monto de 1.786.169 balboas, y se adecuan los objetos de gastos de vigencias expiradas. Eso sería todo, señores diputados, señora diputada. Le ofrezco la palabra a único orador, diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidenta. Buenas tardes para usted y para los colegas presentes a esta hora, a la ministra de Educación y al equipo que le acompaña. Señora ministra, aquí hay, bueno, como se ha planteado, una serie diversa y variada de traslados de partidas que incluyen, por supuesto, disminuciones y aumentos en distintas partidas, porque al final de eso se trata. Yo le tengo una pregunta inicial. Veo que aquí uno de los traslados de partida, el que está numerado como (0700021841), tiene fuente de financiamiento de donde se disminuye el segundo, se utilizan ahorros correspondientes a 948 posiciones con sobresueldo por difícil acceso, 175 posiciones de otros servicios personales y saldo en partidas del 13º mes. Nosotros hemos estado en distintas visitas en distintas partes del país y, por ejemplo, hay docentes del área de la comarca y otras zonas que acusan no haber recibido pagos en los tiempos correspondientes para el trabajo que están desempeñando, en el caso precisamente de sobresueldos. Hay otras áreas del país que no cuentan ni siquiera, que pueden estar incluidos en los sobresueldos, con los nombramientos, como tienen que haberse hecho. ¿Cómo es que podemos hablar de 948 posiciones con sobresueldo que presentan un ahorro cuando tenemos a la vez necesidad en esas áreas del país? Presidente. Va a responder la señora ministra. Sí, si me permite, señor presidente, la licenciada Bielka Tuñón, la directora de Finanzas. Gracias. Tiene la palabra la licenciada Bielka Tuñón. Muy buenas tardes a todos, diputados. Bueno, ante todo, muchas gracias por habernos recibido. Efectivamente, nosotros hacemos un análisis porque las regiones del país, conforme las condiciones van cambiando, muchas dejan de ser áreas de difícil acceso. Esas áreas son las que se toman como ahorro y justamente se utilizan para pasarla a los que le hace falta el difícil acceso, que no lo tienen. Entonces, por eso es que usted va a ver constantemente que nosotros eliminamos recursos de las zonas de difícil acceso, pero es para podérselas ir transfiriendo a los que sí las requieren y que se han nombrado y no tienen las partidas completas para tenerlas. Sí, ya esto fue una revisión final que se hizo. Nosotros vamos constantemente revisando porque la planilla de la institución
cambia muchísimo, sobre todo por las solicitudes que hacen las comunidades para nombramientos adicionales. Entonces, por eso es que nosotros vamos muy cautelosamente utilizando los saldos que nos van quedando. Ya sabemos que estos son saldos reales que no los requerimos porque ya todo ese personal a los cuales le estamos retirando ya no están en áreas de difícil acceso. No sé si con eso contesto su pregunta. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Sí y no, porque puedo entender entonces de dónde proviene el ahorro, pero ¿cómo se da eso en el ejercicio de la planificación? O sea, ¿cuáles son esas áreas que, por lo que le estoy entendiendo, estaba el determinado docente sirviendo al Estado y a dónde se movió o qué pasó con qué área? ¿Cuáles son esas áreas que ya no son para ustedes de difícil acceso? Continúe, licenciada. Gracias. El hecho de, por ejemplo, de tener áreas que ahora cuentan con vías terrestres accesibles o con servicio de transporte normal, eso hace que esa área salga de ser de difícil acceso porque se llega con normalidad o que tenga, por ejemplo, servicio de energía eléctrica o que tenga todos los servicios los tenga ya la comunidad. Entonces, esos son análisis que van haciendo los mismos supervisores, en las regionales también los van haciendo. Creo que eso les viene a recursos humanos. ¿Sí? Ellos van calificando qué áreas ya no son de difícil acceso. En el país hay muchas áreas que han ido saliendo de difícil acceso porque ya tienen carreteras y tienen condiciones pues, que mejoran la vida del docente que está en esos lugares. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Los gastos, el dinero que se está sacando de esta partida de la que usted está hablando, se van a utilizar para poder hacer pagos precisamente a docentes que siguen estando hoy como transitorios. Y habla la leyenda, lo que ustedes nos están suministrando, son 1.326 partidas o posiciones de personal transitorio. Estos pagos son pagos atrasados, es decir, gente que ha estado trabajando y que no ha cobrado debidamente su quincena, 1 y 2, ¿por qué seguimos teniendo? Y sé que este es un número mucho menor del real. Tantas posiciones de docentes transitorios en el país, si entendemos que son docentes necesarios. Tiene la palabra, señora. Efectivamente, estos pagos son para personal docente que ha estado trabajando y que aún no ha podido recibir su salario. Sí, exacto. Con estos recursos ellos se les está poniendo para todo lo que resta del año, en estos casos. Pero sí, efectivamente, el ministerio ha tenido este año muchísimos problemas porque los recursos no eran suficientes para todos los nombramientos que nos estaban exigiendo las comunidades educativas. Entonces, eso se están tomando ya las medidas de que, bueno, que podamos ir organizándonos un poco. Pero el problema está en que las comunidades educativas nos exigen docentes adicionales y ese fue el problema que tuvo el Ministerio de Educación durante el año 2023. La cantidad de docentes que hubo que nombrar. Y usted me preguntaba que por qué están en transitorio, diputado, ¿verdad? Me preguntaba que por qué están en transitorio. Bueno, ese es un tema que nosotros estamos constantemente viendo en el presupuesto. ¿Qué se puede hacer para mejorar esa condición? Porque no solamente son de los docentes, también el personal administrativo del ministerio, tenemos muchísimos en esas condiciones y este es tal vez el personal que se va nombrando año a año, que se va incorporando. Entonces tratamos de ver cómo incorporamos en el presupuesto todos los años, aunque sea una cantidad, para ir bajando ese monto de personal transitorio que tenemos, que sigue siendo alto, sigue siendo muy grande, muy alto. Sí, sigue siendo muy alto. Continúe, diputado. Sí, pero esa quiero llegar con mi preocupación. Y de nuevo, y en lo que parece ser la puerta de entrada de una discusión a una reformulación del presupuesto, yo creo que es fundamental que todos hagamos un ejercicio de mea culpa. Hay más de 4.000 docentes en transitorios. Yo conozco docentes que tienen más de 10 años de ser transitorios, lo que no solamente va en contra de los resueltos que ustedes han estado emitiendo históricamente, no solamente este gobierno, por tanto va contra derecho, sino que va en contra de todo sentido común.
porque hay casos de comunidades que van creciendo, se entiende. Pero hay casos donde el docente, como digo, tiene 10 años y sigue transitorio. No se justifica, no se justifica. No se justifica que no hayan los pagos a tiempo. Eso yo lo que quiero entender. Si el Ministerio de Educación está planteando en sus metas a corto plazo, 1 año, no hablemos de calidad educativa, después hablaremos de eso, pero por lo menos asegurarse que el docente necesario está en el aula, como ustedes nos presentaron un presupuesto el año pasado, que no cubría la totalidad de posiciones. Eso es lo que quiero entender. ¿Cuál es ese sesgo o esa cifra negra? ¿Cómo se dejaron de ver 1.326 posiciones para el presupuesto? ¿O es que el Ministerio de Economía y Finanzas no le dio lo que ustedes necesitaban? ¿O es que fueron 1.326 posiciones que ustedes no conocían que necesitaban y que luego resultaron necesitar? Presidente. Para responder a la señora ministra. Así como no, nosotros tenemos, y yo creo que esta es una información que se sabe a la luz pública, más de 5.000 docentes e instructores transitorios hasta finalizar el año, porque son posiciones que en la estructura no aparecen permanentes. Obviamente, cada vez que se nos asigna el presupuesto de funcionamiento en relación a la partida 002, que es la que ve las posiciones transitorias, nos indican que son posiciones hasta finalizar el año por la misma naturaleza de la partida. Entonces, ese es un tema que definitivamente hay que seguir insistiendo y revisando para poder darle estabilidad a docentes que tienen 10 y 15 años de ser transitorios. Y esa información la manejamos. Por el otro lado, nosotros sí tuvimos una migración, no del sector particular al oficial, porque esa migración, el pico más fuerte fue en el año 2020 y 2021, pero sí tuvimos migración hacia el área este de la ciudad y hacia el área de Panamá Oeste. Ahí nosotros tuvimos, yo puedo asegurarle, diputado, casi el 60% del incremento de posiciones docentes por la cantidad de urbanizaciones y una serie de situaciones que no se presentaron en las organizaciones escolares. Las organizaciones escolares se presentan en el mes de julio, probables y confirmadas o reales, como se le llama, organización escolar real, ya para el mes de noviembre. Sin embargo, a medida que van surgiendo las necesidades, nosotros tenemos que ir dando respuesta, y yo sí le puedo asegurar que no solo fueron 1.000, fueron más de 2.000 posiciones que nosotros tuvimos que hacerle frente, y por eso usted, creo que mejor que todos los que están aquí, vinimos todos los meses prácticamente a poder trabajar con los ahorros y generar las posiciones y no tener estudiantes esperando docentes. Nosotros sabemos que con el presupuesto asignado para el otro año, que próximamente se debe estar aprobando, al menos el presupuesto de funcionamiento va a poder tener esa capacidad de dar respuesta a las necesidades, y nosotros sí estamos tomando incluso acciones administrativas con quienes no suben las vacantes en los sistemas o quienes no reportan las vacantes en su tiempo, por todo lo que esto implica. Nosotros no podemos iniciar el año con 3.000 docentes menos, y es lo que nosotros no queremos. Continúe, diputado. Entonces, hace evidente que hay una falla administrativa de planificación que tiene que trabajarse, la que vamos a estar pendiente para el próximo año. Porque justamente a esa luz de más de 5.000 docentes que están en esa situación. ¿Y por qué es importante hablar de esa situación? Porque son docentes que, si bien son necesarios, y ellos lo saben, la comunidad educativa lo sabe y el ministerio lo sabe, ahora en diciembre, en enero, en febrero, entran en la disyuntiva de si se van o se quedan. Porque lo cierto es que no se sabe. Y si uno conversa con ellos, como me ha tocado en San Miguelito, en Chiriquí, en Panamá Oeste y en todas partes del país, ellos atribuyen el quedarse o no a todo menos el rendimiento de ellos como docentes. Es decir, no importa que ellos hagan, si asisten o no asisten, si hacen un buen trabajo, va a depender de una mano, vamos a llamar, y no hay que ser experto en presupuesto público. Transitorio es eso, transitorio. ¿Cómo hay más de 4.000 docentes transitorios? ¿Quién está planificando o dejando de planificar? ¿Y qué ustedes están haciendo año con año para que eso disminuya? ¿Cuántos van a desaparecer de la transitoriedad para pasar a ser fijos de este año al próximo? Porque si no, estamos haciendo nada. Y siempre le he dicho aquí, estas personas no solamente, esta situación no solamente plantea un problema de planificación evidente,
de política pública evidente, de educación, en el caso particular del Meduca, evidente, si no es la intranquilidad del ser humano, que es un docente, que no sabe si va a tener o no con qué llevar comida a su casa, pero más importante, con que aún con la certeza de que lo van a nombrar o de que lo nombren, no es sujeto de crédito en determinadas condiciones. Entonces, ¿qué está haciendo este gobierno para poder transitar a estas personas que, repito, en verdad no son transitorias? Que esa es la primera pregunta que habría que hacernos. ¿Por qué alguien que no debe ser transitorio, porque no cumple con lo que dice la norma presupuestaria, que es alguien cuyo servicio es necesario transitoriamente, está en una planilla en la que no debe estar? ¿Y qué hace el MEF para ir subsanando esta situación que además no es para nada nueva? Presidente. Para responder la señora ministra. Yo le pregunté al licenciado del MEF, presidente. Tiene la palabra Bedoya. Cómo no, señor presidente. Señor diputado, buenas tardes a todos. Su pregunta es interesante, pero es producto de la coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación. Tengan presente que la formulación se inicia en la entidad correspondiente. La entidad correspondiente es la que sabe cuál es su situación en materia de personal, en materia de recursos humanos. Y juntos nos coordinamos para los efectos presupuestales. Es cierto que la idea y la puesta en marcha es de que todo personal que tiene más de 2 años de estar laborando en carácter transitorio pase a sueldos fijos. Pero el Ministerio de Educación tiene su control, tiene su mecánica y eso se combina con nuestros analistas y se plasma en el presupuesto general del Estado. De forma tal de que el que conoce más a fondo su situación real de recursos humanos en la institución. Pero nosotros contribuimos a facilitar esta tarea a través de las asignaciones presupuestarias. Continúe, diputado. ¿A usted le parece responsable estar presupuestando? Porque son al final ustedes los que lo aprueban, no nos demos engaño. Porque aquí yo he estado 2 años y he tenido 2 vistas presupuestarias por institución. Todos estos encuentros, que en el caso de Meduca son bastantes, para dicha mía o de la ministra, no sé todavía de quién de los dos. Sin embargo, hemos estado analizando de lo que ellos mismos plantean. Entonces yo le pregunto a usted, como Ministerio de Economía y Finanzas, de nuevo, frente a la ventana que vamos a tener en los próximos días, ya en un tiempo insuficiente, déjeme decirle, para debatir un presupuesto que ustedes han planteado como nuevo en algún sentido, es responsable que ustedes sigan permitiendo, porque ustedes es el que tienen que hacer el llamado. Si usted me dice que no lo sabe, tenemos otro problema. Pero yo se lo estoy diciendo. Hoy se lo estoy diciendo. Frente a la reformulación del presupuesto, ¿por qué es correcto, o si a usted le parece apropiado, que haya 4.000 personas que sabemos necesitamos en una partida transitoria? Más aún cuando le recuerdo, licenciado, estamos hablando de docentes. Entonces, ¿cómo eso puede ser correcto? ¿Y cómo el MEF puede decir que el Meduca se maneje como a bien quiera, cuando va en contra de la norma del presupuesto, que ustedes deben observar y hacer cumplir? Presidente. Para responder, licenciado Bedoya. Cómo no, señor presidente. Señor diputado, nosotros, el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene su responsabilidad efectivamente de la formulación presupuestaria en coordinación con las entidades. A nadie escapa que esto es producto de una planificación que se da en las entidades y que nosotros, obviamente, en las discusiones llegamos a un acuerdo. Los recursos se asignan conforme las posibilidades reales de financiamiento y los programas y proyectos que tiene la institución. Ese tema de las posiciones es un tema que viene de rezago, ¿verdad? No es nuevo, que sí estamos atendiéndolo en forma pausada, coordinadamente con educación. De ahí, yo creo que pues tenemos que mejorar, es obvio. Pero definitivamente, pues, todo está en función de las posibilidades reales de financiamiento. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Yo creo que tiene que pedir la palabra al presidente. Yo creo que es bueno que se hagan estos análisis y creo que es bueno que se hagan estas mejoras, porque si no estamos haciendo nada. La situación de los transitorios ha ido aumentando año por año de forma enorme. Y como le digo, pone en una indefensión y en una situación que el Estado no debe permitirse a un número importante de trabajadores que al final hacen
o resultan en que desde afuera, como ya ha quedado bastante claro me parece, nos sigan viendo como malos, por no decir nulos, planificadores. Porque si no podemos determinar lo que usted, y aquí estamos conversando, que es cuántos docentes requerimos, cuánto personal es fijo y cuánto es transitorio, hay un problema evidente en esa naturaleza que tiene que ser corregido de la forma más inmediata posible. Yo tengo también sobre los otros traslados, ministra, una interrogante. ¿Cómo se determina el proceso en el que estas cuentas son saldadas? Y yo para eso le tengo una pregunta antes de que me responda esa, que es parte de la misma. ¿Cuánto ustedes deben en obras de infraestructura? ¿Cuáles son las cuentas por pagar por parte del Ministerio de Educación? Presidente. Tiene la palabra. Las cuentas por pagar antes de estos traslados son de 17 millones de dólares. Si nos aprueban estos traslados nos quedarían en 12 millones de dólares de cuentas de infraestructura, exclusivamente de infraestructura. Sí, ya, nosotros hemos incluido aquí, uno de los traslados tiene las cuentas del año 2022, solamente nos queda una o dos del 2022 que no la pudimos incluir porque no nos alcanzaban los recursos, no era suficiente. Entonces tratamos de limpiar primero todo el 2022, proyectos que estuviesen ya terminados, que habría que pagar las cuentas que quedan. O sea, por ejemplo, en la Dirección de Finanzas, cuando se hacen los análisis, se toma en cuenta muchísimo el periodo de vigencia de la cuenta, cuándo entró la cuenta. Gracias. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Listen, para entonces puntualizar sobre lo que usted me ha planteado, el Ministerio de Educación, ministra, nos podría decir entonces que del 2022, ¿cuántos millones quedan adeudados? Y si de allí hacia atrás no hay cuentas pendientes. O sea, el Ministerio de Educación ha cumplido su responsabilidad de pagar conforme establece la ley. Del año 2022 a nosotros nos quedaría, le digo, nada más que creo que ahí incluimos 4 cuentas del año 2022 y nada más nos quedaría, déjeme ver, que dos cuentas que nos quedan del año 2022 por como $600,000 más o menos, 600 a 700,000 dólares, pero no teníamos suficientes recursos en este momento para incluirlas. Nosotros del año 2021 en infraestructura ya no nos quedan cuentas por pagar, ni años anteriores, que hayan entrado en este momento. Ah. No, pero ¿y del 2023? Del 2023 nos quedarían 12 millones y tantos si son aprobados estos traslados de partida. Si no son aprobados, son 17.4 millones de dólares. En cuentas de infraestructura estamos hablando, ¿verdad? Sí. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. El último de los traslados, que pasa de inversión a inversión, también para gestión de cobros, para que se ubique, ministra. Por ejemplo, la cuenta número 5, el contrato de Río Auyama, Consorcio Quis S.A., para que nos ubiquemos, plantea al menos 3 disminuciones de la partida de alimentos para consumo humano. Yo le preguntaría al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cómo se verificaron esos ahorros en esos objetos de gasto? Presidente, para el mes, presidente. Tiene la palabra. Muy bien, buenas tardes licenciado nuevamente. Bedoya. ¿Cómo no, licenciado? Efectivamente, esos recursos surgen de la ejecución, la disponibilidad de ahorros a la fecha. Esa disponibilidad se coordina con la institución, se verifica, se viabiliza y se procede entonces a aceptar el trámite correspondiente. Continúe, diputado.
escuelas y los niños la fueron a buscar, la mayoría de los estudiantes que lo reciben. Sin embargo, el programa de granos y programas vinculados a la compra en sí de comedores escolares, no teniendo las escuelas abiertas, generó algunos ahorros. Puedo pensar, no tengo el detalle en este momento, pero los ahorros que recibimos y que por las cuales estamos haciendo traslados anteriores, y esto fue exactamente por la situación que tuvimos de algunos gastos que no se dieron por la huelga docente, diputado. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Yo solamente termino, porque sé que el tiempo que me queda es poco, en que, ministra, estamos aquí discutiendo el aprobar un traslado de partida, entre otros, que plantea el tomar en cuenta 1.326 posiciones transitorias de las más de 4.000 que existen y que, repito, la gran mayoría, por no decir todas, no deberían existir. Porque si hay un docente, un instructor nombrado hoy en una escuela, me gustaría pensar que es por algo. Y porque no falla la visita que yo haga a distintas escuelas, repito, en San Miguelito, como fuera de ella, en la que no haga falta personal, o docente o administrativo, servicios generales que no se le han devuelto a la gran mayoría de escuelas y que son de esas falencias que debemos empezar a cubrir y que al final ya estamos viendo cómo pueden repercutir en la educación panameña. 100 puntos, esa es la última reflexión que yo le daría a los colegas, 100 puntos hay de diferencia entre los resultados globales de las escuelas particulares y los resultados globales de las escuelas oficiales. Eso nos debe llamar a la reflexión, porque lamentablemente el Meduca para el próximo año, como cada año, planea tener más presupuesto, y yo por supuesto que a primera vista no lo puedo ver con malos ojos, pero es presupuesto que en algunos casos parece, para no ser tan crudo como usted, señora ministra, al menos mal planificado. Porque no, a mi juicio, no están los resultados que nosotros esperamos. Gracias, presidente, y a la ministra del equipo por las respuestas. Gracias a usted. No habiendo más compañeros anotados, le pedimos a los honorables ocupar su curul que vamos a la votación. Nosotros, pues, en el día de hoy vamos a darle el voto favorable y somos los diputados que cuando hablamos aquí de los educadores hablamos y votamos y no salvamos votos, y no votamos en contra, porque es muy bonito aquí hablar de que estamos apoyando, que queremos que se le den a los educadores de esto y al final, cuando hay que votar, no se le da el voto a esa gente que tanto mencionamos que están trabajando en TEFA. Nuestra provincia es uno de los que tiene más TEFA nombrado. Boca del Toro. ¿Ve? Y que las aspiraciones nuestras, de nuestra gente, de nuestros profesores, nuestros profesionales, es lograr una plaza. Y para coger una plaza permanente tienen que aspirar lejos de su provincia o muy lejos de la montaña, para no decir que no hay cerca. Entonces, el beneficio, pues, y siempre cuando llega aquí, los traslados que son para pagarle a funcionarios TEFA o a funcionarios de la educación permanente, pues nosotros estamos disponibles. Más que soy hijo de una educadora. ¿Ve? Yo no critico los que no son hijos de una educadora, pero yo soy hijo de una educadora y siempre vamos a estar para apoyar a la educación. Nosotros venimos allá, nosotros vinimos del maestro que nos pegaba en la mano y no podíamos estar llorando, y cuando íbamos a llorar donde nuestros padres decían, ¿por qué no le dio más duro? Ahora no se puede hacer, pero nosotros vinimos de esa educación y me tocó ser un año alumno de mi mamá como educadora, fue el año más duro de mi vida. Así que, señora ministra, usted puede contar con el voto de este diputado y sé que de todos los que están aquí presentes. Vamos a la votación. ¿Aprueban los honorables diputados? Un minuto de receso, por favor.
traslado de partida 0700021910 por el monto de 1.303.037 balboas. Ha sido aprobado. Aprueba al honorable diputado el traslado de partida 0700021841 por un monto de 2.850.849 balboas. Ha sido aprobado. Aprueba al honorable diputado el traslado de partida 0700022013 por un monto de 2.356.191 balboas. Aprobado. Ha sido adoptado. Aprueba al honorable diputado el traslado de partida 0700022028 por 1.175.540 balboas. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Aprueba al honorable diputado el traslado de partida 0700022029 por un monto de 1.441.987 balboas. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Aprueba al honorable diputado el traslado de partida 0700022070 por un monto de 1.735.596 balboas. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Se ha aprobado en estos momentos 11.063.200 balboas para el Ministerio de Educación. Tiene los micrófonos, señora ministra, para que se despida de la comisión. Sí, señor presidente y honorables diputados de la Comisión de Presupuesto, agradecer la excepción que se tuvo hoy para con el Ministerio de Educación y lo que esto representa tanto en inversión como en funcionamiento, poder seguir resolviendo problemas y poder atender las necesidades de educación. De nuestra parte, muchísimas gracias. Dios les bendiga.